Lección 1. Estrategias de preparación. Cuando se trata de estrategias, es fundamental estar bien preparado para cualquier situación. Absolutamente. La preparación puede marcar la diferencia para lograr el éxito. ¿Tiene algún consejo sobre cómo prepararse eficazmente? Siempre empiezo estableciendo objetivos claros y creando un plan para alcanzarlos. Eso suena inteligente. Tener una hoja de ruta te ayuda a mantenerte concentrado. Sí, también me gusta reunir todos los materiales necesarios con antelación. Ese es un gran enfoque. Ser organizado puede ahorrarle mucho estrés más adelante. Exactamente. Me resulta útil practicar lo que tengo que hacer con antelación. Esa es una buena idea. Ensayar puede generar confianza y mejorar el desempeño. Lección 2. Construcción de casa loma. La construcción de Casa Loma se inició en 1910 y finalizó en 1914. Eso es fascinante. Debe haber requerido mucho esfuerzo construir una estructura tan grandiosa. Absolutamente. Exteriormente, refleja una hermosa combinación de arquitectura gótica y diseño moderno. Sí, los detalles son impresionantes y realmente se destaca en la ciudad. Es sorprendente pensar en la historia y los relatos detrás de esos muros. Lo sé, visitar estos lugares históricos nos permite vislumbrar el pasado. Sí, me encantaría hacer un recorrido y aprender más sobre su historia. Yo también. Explorar los jardines y el interior sería una experiencia fantástica. Planifiquemos una visita pronto, creo que sería un gran día. Lección 3. Recuerdos de la infancia. Recuerdo haber visto fotos de ella, toda su ropa y juguetes eran nuevos. Eso suena maravilloso. Debe haber sido una experiencia alegre para ella. Sí, mientras tanto, obtuve sus herencias que me enseñaron a apreciar lo que tenía. Las prendas usadas también pueden ser especiales. A menudo vienen con historias y recuerdos. Exactamente, me recuerdan a la familia y las conexiones que compartimos. Creo que hay belleza en reutilizar artículos y apreciar su historia. Absolutamente, también es una excelente manera de practicar la sostenibilidad. Sí, además, muchas prendas usadas pueden ser sorprendentemente elegantes y únicas. Estoy de acuerdo, se trata de cómo los llevas y los haces tuyos. Lección 4. Flores de primavera. Las flores que florecen en primavera son un espectáculo encantador. Realmente lo son. Tienes un jardín donde cultivas tus propias flores. Sí, me encanta cuidar mi jardín y verlo crecer todo. Eso suena maravilloso. ¿Qué tipos de flores tienes? He plantado tulipanes rosas y margaritas, añaden mucho color a mi jardín. Esas son hermosas elecciones. Me encanta cómo atraen mariposas y abejas. Sí, crea una atmósfera animada y apoya la vida silvestre local. Me encantaría tener un jardín algún día. Parece muy gratificante. Realmente lo es. La jardinería puede ser una excelente manera de relajarse y conectarse con la naturaleza. Lección 5. Compras de último momento.
Está bien, volveré pronto. ¿Hay algo más que podamos necesitar? Sí, de hecho, podrías tomar pan y leche mientras estás fuera. Seguro, me aseguraré de conseguirnos esos elementos esenciales. Gracias. Siempre parece que se nos acaban muy rápido. Yo sé, ¿verdad? Es como si desaparecieran de la noche a la mañana. Exactamente. Te agradezco que me ayudes con las compras. Ningún problema. También comprobaré si tienen algún bocadillo que nos guste. Eso sería genial. Siempre es bueno tener un pequeño capricho a mano. Estaré atento a algo delicioso para que disfrutemos. Lección 6. Encontrar objetos perdidos. Exactamente. Lo tengo desde hace mucho tiempo y realmente lo extraño. No te preocupes, haremos todo lo posible para localizarlo. Gracias. Significa mucho contar con su apoyo para encontrarlo. Por supuesto, volvamos sobre nuestros pasos y pensemos dónde podría estar. Suena como un buen plan. Recuerdo haberlo usado por última vez en la sala de estar. Empecemos por ahí. Podemos comprobar todos los lugares habituales donde pudo haber acabado. Sí, buscaré debajo del sofá y en los cajones. Gran idea. Revisaré los estantes y veré si se ha extraviado, en alguna parte. Juntos resolveremos esto. Espero que podamos encontrarlo nuevamente. Lección 7. Agendas universitarias. Otra cuestión es quién fija la agenda de la universidad. Sí, los patrocinadores corporativos hoy tienen una influencia significativa en eso. Es interesante ver cómo la financiación puede afectar las prioridades académicas. Definitivamente, plantea dudas sobre la integridad de la educación. Exactamente. Equilibrar las ganancias con los valores educativos puede ser un desafío. Estoy de acuerdo. Es importante que las universidades mantengan su misión y sus estándares. Sí, deberían centrarse, sobre todo, en ofrecer una educación de calidad. Espero que futuras discusiones aborden estas preocupaciones por el bien de los estudiantes. Yo también. Es crucial para el futuro de la educación y la sociedad. Lección 8. Información de los medios. En el periódico encontrará precios de mercado, horóscopos, historietas, informes meteorológicos y mucho más. Eso es cierto. Los periódicos proporcionan una variedad de información para todos. Sí, es interesante cómo atienden diferentes intereses y necesidades. Disfruto leyendo las historietas, siempre me hacen reír. Aquí igual, es una forma divertida de empezar el día mientras tomas un café. Y el informe meteorológico es fundamental, ayuda a planificar nuestro día de forma eficaz. Absolutamente. Tener toda esa información en un solo lugar es muy conveniente. Estoy de acuerdo. Es una excelente manera de mantenerse informado y entretenido. Asegurémonos de coger un periódico la próxima vez que nos encontremos. Será divertido leer juntos. Lección 9. Negociar el valor. Considerando mi experiencia y habilidades, creo que merezco más de lo que gano actualmente. Ese es un punto válido.
Conocer tu valor es esencial en cualquier trabajo. Exactamente. He puesto mucho trabajo duro y dedicación, y eso debería ser reconocido. Sí, es importante defenderse y negociar cuando sea necesario. Planeo comunicarme con mi gerente sobre esto pronto. Es una gran idea. Prepare sus argumentos y tenga confianza en su solicitud. Lo haré. Creo que describir mis contribuciones fortalecerá mi caso. Definitivamente, destacar tus logros realmente puede marcar la diferencia. Aprecio tu consejo. Me ayuda a saber que no estoy solo en esto. Lección 10. El poder de la unidad. Estoy de acuerdo con usted. Muestra el poder de la unidad y la importancia de alzar la voz contra la desigualdad. Absolutamente. Cuando las personas se unen, pueden generar cambios significativos. Sí, la acción colectiva puede abordar cuestiones que afectan a muchas personas. Es inspirador ver a las comunidades unirse por una causa común. Eso es cierto. Trae esperanza y demuestra que podemos luchar por lo que es correcto. Exactamente. Necesitamos alentar a más personas a unirse a estos movimientos. Creo que la educación juega un papel crucial en la sensibilización sobre estos temas. Definitivamente, el conocimiento empodera a las personas para actuar y abogar por la justicia. Sigamos apoyándonos y animándonos unos a otros en estos esfuerzos. Lección 11. Preferencias de viaje. Sí, no puedo esperar para subir al avión. ¿Tiene alguna preferencia de comida para el vuelo? Prefiero las comidas vegetarianas, suelen ser más ligeros y más satisfactorios para mí. Eso suena bien. Normalmente prefiero pollo o pescado, pero estoy abierto a probar algo diferente. Debería. Las aerolíneas suelen ofrecer una variedad de opciones de comida, por lo que vale la pena explorarlas. Absolutamente. Además, me encanta descubrir nuevos sabores cuando viajo. Yo también. Es una de las mejores partes de visitar nuevos lugares. Y es agradable disfrutar de diferentes cocinas durante las vacaciones. Exactamente. Asegurémonos de revisar las opciones del menú cuando reservemos nuestros boletos. Buena idea. Hará que nuestro viaje sea aún más agradable. Lección 12. Desarrollo personal. A veces siento que necesito trabajar más en mis habilidades para hablar en público. No te preocupes. Se necesita tiempo y práctica para adquirir confianza en esa área. Lo sé, pero quiero mejorar más temprano que tarde. Esa es una gran actitud. ¿Estás considerando unirte a algún taller o grupo? Sí, he estado investigando clubes Toastmasters locales para adquirir más experiencia. Es una idea fantástica. Proporciona un entorno de apoyo para practicar. Exactamente. Creo que me ayudará a obtener comentarios valiosos y a desarrollar mi confianza. Con seguridad. Además, conocerá a otras personas con objetivos similares, lo cual es alentador. Estoy emocionado de intentarlo y ver cómo progreso. Lección 13. Reuniones de negocios. La propuesta deberá presentarse antes del 21 de mayo, con previsión de una reunión anterior si fuera necesario.
Eso suena razonable. Es bueno tener flexibilidad en caso de que las cosas cambien. Sí, creo que es esencial mantener la comunicación abierta con todos los involucrados. Absolutamente. La comunicación clara ayuda a gestionar las expectativas de forma eficaz. Estoy planeando preparar una agenda con anticipación para mantener la reunión enfocada. Ese es un enfoque inteligente. Garantiza que todos los temas importantes estén cubiertos. Exactamente. Quiero aprovechar al máximo el tiempo que tenemos juntos. Buen pensamiento. Recopilemos también los documentos necesarios de antemano. Sí, estar bien preparado causará una impresión positiva en todos. Lección 14. Comprender la naturaleza. El nombre sugiere que el mar está desprovisto de vida debido a su contenido extremadamente alto de sal. Sí, es fascinante cómo los niveles de sal pueden afectar el ecosistema. Exactamente. Crea un entorno tan único que sustenta a menos organismos. Y sin embargo, es interesante ver cómo algunas especies se adaptan para prosperar en esas condiciones. Absolutamente. La naturaleza tiene una manera notable de adaptarse a situaciones extremas. Realmente es un testimonio de la resiliencia de la vida en diversas formas. Me encantaría aprender más sobre cómo funcionan estos ecosistemas. Yo también. Hay mucho por descubrir sobre el equilibrio de la naturaleza. Planifiquemos una visita a un centro de investigación marina. Podría ser esclarecedor. Lección 15. Planes de fin de semana. Una escapada de fin de semana parece una gran idea. ¿A dónde piensas ir? Estaba considerando una pequeña cabaña en las montañas. Sería tan pacífico. Eso suena perfecto. Me encanta la idea de estar rodeado de naturaleza. Sí, sería un buen descanso de la ciudad y una oportunidad para relajarse. Absolutamente. Además, podríamos disfrutar del senderismo y tal vez incluso contemplar las estrellas por la noche. Ya puedo imaginármelo. El aire fresco y las hermosas vistas serían refrescantes. Analicemos el alquiler de cabañas y veamos qué hay disponible para el fin de semana. Gran idea. Estoy emocionado de planear este pequeño escape juntos. Yo también. Será una aventura maravillosa. Lección 16. Requisitos de edad. ¿Existe algún requisito de edad para participar en este evento? Sí, debes tener al menos 21 años para unirte. Eso tiene sentido. Probablemente quieran asegurarse de que los participantes tengan la madurez necesaria. Exactamente. Es importante para la seguridad y la responsabilidad durante este tipo de actividades. Aprecio que tengan estas pautas implementadas. Sí, ayuda a crear un entorno seguro para todos los involucrados. Lo tendré en cuenta cuando planifique el evento. Suena bien. Siempre es mejor conocer dichos requisitos con antelación. Definitivamente, quiero asegurarme de poder participar sin ningún problema. Lección 17. Representación legal. Las personas tienen derecho a ser representadas por un abogado en asuntos legales. Sí, la mayoría de los acusados quieren contratar a un abogado para su defensa.
Es esencial contar con representación legal para navegar las complejidades de la ley. Absolutamente. Un buen abogado puede marcar una diferencia significativa en un caso. Proporcionan experiencia y orientación que pueden aliviar mucho estrés. Sí, es importante que las personas comprendan sus derechos en estas situaciones. Exactamente. El acceso a la representación legal garantiza la equidad en el sistema de justicia. Estoy de acuerdo. Todos merecen la oportunidad de hacer oír su voz. Sigamos abogando por los derechos legales y el apoyo a los necesitados. Lección 18. Fuentes de información. En diversas publicaciones se pueden encontrar precios de mercado, horóscopos, historietas, informes meteorológicos y mucho más. Sí, es interesante cuán diversa puede ser la información en una sola fuente. Exactamente. Los periódicos y revistas atienden a una amplia gama de intereses. Disfruto leyendo las historietas, siempre me hacen sonreír. Aquí igual, y el parte meteorológico es fundamental para planificar nuestro día. Absolutamente. Es fascinante la cantidad de información a la que podemos acceder con tanta facilidad. Estoy de acuerdo. Nos ayuda a mantenernos informados sobre el mundo que nos rodea. Acostumbrémonos a consultar estas fuentes con regularidad en busca de actualizaciones. Suena como un gran plan. Mantenerse informado es importante para todos. Lección 19. Celebraciones de cumpleaños. Mi amiga Jane cumplió 10 años recientemente y fue toda una celebración. Eso suena divertido. ¿Cómo lo celebró? Su casa estaba decorada con globos y serpentinas, dándole un aspecto festivo. Me encanta eso. Las decoraciones realmente crean el ambiente para una fiesta. Sí, y también había muchos juegos para que jugaran los niños. Genial. Debe haber sido un ambiente animado con todas las actividades. Definitivamente lo fue. Todos se lo pasaron genial, especialmente Jane. Me lo puedo imaginar. También tenían pastel. Por supuesto, había un gran pastel de chocolate con glaseado de colores. Lección 20. Nueva boutique. ¿Qué tal si echas un vistazo a la nueva boutique que acaba de abrir en el centro? Suena como una gran idea. He oído que tienen algunas prendas únicas. Sí, me encanta descubrir nuevos lugares para comprar, especialmente boutiques locales. Yo también. A menudo tienen estilos que no se pueden encontrar en las cadenas de tiendas más grandes. Exactamente. Además, es bueno apoyar a las pequeñas empresas de nuestra comunidad. Absolutamente. Veamos qué tienen y tal vez probemos algunas cosas. Suena bien. Siempre estoy dispuesto a vivir una pequeña aventura en la moda. Yo también. Estoy emocionado de ver qué piezas de moda podemos encontrar. Vayamos allí, este fin de semana será una salida divertida. Lección 21. Compañerismo animal. Siempre consideró a los animales como sus hermanos y hermanas. Esa es una forma única de verlo. Muestra un fuerte vínculo con la naturaleza. Sí, una vez mencionó que cuando le advirtieron sobre unos lobos peligrosos, respondió que no tenía nada que temer.
En realidad, eso es muy valiente. Tenía una conexión especial con esos animales. Parece que sí. Creía en respetarlos y entendía bien sus comportamientos. Eso es fascinante. Es sorprendente cómo algunas personas pueden conectarse con los animales a un nivel tan profundo. Absolutamente. Es un recordatorio de lo importante que es coexistir con la naturaleza. Me encanta esa perspectiva. Realmente resalta la belleza de la vida silvestre. Sí, podemos aprender mucho observando y respetando a los animales. Lección 22. Cocinar más saludable. Bueno, sustituí la mantequilla por aceite de oliva para darle un toque más saludable. Esa es una decisión inteligente. El aceite de oliva aporta un sabor agradable y es mejor para la salud del corazón. Exactamente. Es una excelente manera de aligerar los platos sin sacrificar el sabor. Me encanta usar aceite de oliva en mi cocina, lo realza todo. Yo también. Funciona bien en aderezos, adobos y para saltear verduras. Sí, además, es rico en grasas beneficiosas, lo que lo convierte en una opción más saludable en general. Definitivamente seguiré usándolo en mis recetas en el futuro. Gran idea. Pequeños cambios pueden conducir a hábitos alimentarios más saludables. Estoy emocionado de experimentar con sustituciones más saludables en mi cocina. Lección 23. Flores silvestres de Texas. ¿Sabías que los desiertos pueden atraer a muchos turistas? Sí, es sorprendente. Para ser un estado mayoritariamente seco, Texas tiene una notable variedad de flores silvestres. Exactamente. Las flores silvestres que florecen en primavera son realmente un espectáculo digno de contemplar. He oído que los paisajes son vibrantes y coloridos durante esa época. Realmente lo son. Es sorprendente cómo la naturaleza puede prosperar en condiciones aparentemente duras. Absolutamente. Esas flores añaden mucha belleza al paisaje del desierto. Es un recordatorio de la resiliencia y las maravillas de la naturaleza. Me encantaría visitar Texas durante la temporada de flores silvestres para verlo con mis propios ojos. Yo también. Sería una aventura fantástica llena de vistas impresionantes. Lección 24. Experiencia gastronómica. Cuando llega la comida, se ve y está deliciosa. Esa es la mejor parte de salir a cenar. La presentación hace una gran diferencia. Sí, la camarera siempre nos pregunta si queremos postre después de la comida. Me encanta eso. Es una buena manera de terminar una comida con una nota dulce. Absolutamente. A veces no puedo resistir la tentación del postre. Aquí igual. Normalmente busco algo achocolatado o afrutado. Esas son excelentes opciones. Es difícil decir no a un buen postre. Definitivamente. Asegurémonos de dejar algo de espacio para el postre la próxima vez que salgamos. Buena idea. Una comida no está completa sin un dulce a continuación. Lección 25. Exploración cultural. Sí, visité algunos templos impresionantes y exploré los monumentos históricos. Eso suena increíble. Los templos suelen tener historias muy ricas y una arquitectura hermosa. Realmente lo hacen. Cada templo que visité tenía su propia historia que contar.
Solo puedo imaginar. Aprendiste algo particularmente interesante. Sí, el simbolismo en la arquitectura a menudo se relaciona profundamente con la cultura. Eso es fascinante. Me encanta cuando la historia y el arte se unen así. Absolutamente. Agrega profundidad a la experiencia de visitar estos lugares. Me encantaría unirme a ti en un viaje cultural como ese algún día. Definitivamente, explorar juntos lo haría aún más memorable. Lección 26. Vacaciones inolvidables. Oye, ¿cómo te va? ¿Alguna vez has tenido unas vacaciones inolvidables? Absolutamente. Fui a Grecia el verano pasado y fue impresionante. Daya, eso suena increíble. ¿Qué lo hizo tan especial? Las impresionantes playas, la deliciosa comida y la rica historia realmente lo hicieron inolvidable. Me lo puedo imaginar. Explorar ruinas antiguas debe haber sido una experiencia increíble. Realmente lo fue. Cada sitio tenía su propia historia y significado. Me encanta eso. Agrega mucho a un viaje cuando puedes aprender sobre la cultura. Sí, viajar puede ser una experiencia muy iluminadora. Planeemos un viaje juntos pronto. Me encantaría crear recuerdos inolvidables contigo. Lección 27. Empacar fresas. Para algunos postres de fresa, guardé 2 cubos en una hielera con un poco de hielo. Eso suena delicioso. Las fresas frescas son los mejores postres. Sí, el otro lo usaríamos para picar en nuestro viaje por carretera. Perfecto. Siempre es bueno tener fruta fresca a mano mientras viajas. Exactamente. Las fresas no solo son sabrosas, sino también refrescantes. Me encanta lo versátiles que son. Se pueden utilizar en muchas recetas. Absolutamente. Desde batidos hasta pasteles, son una excelente adición a cualquier cosa. No puedo esperar a probar los postres que haces con esas fresas. Yo también. Me aseguraré de que estén deliciosos y los compartiré contigo. Lección 28. Actualización del clima. Debería aclararse por la tarde, por lo que el tiempo será agradable más tarde. Es bueno escuchar eso. Tengo planes en el parque y espero que siga soleado. Parece un día perfecto para actividades al aire libre. Sí, estoy emocionado de disfrutar del aire fresco y del sol. Estemos atentos a la previsión por si cambia. Buena idea. Un poco de precaución nunca está de más a la hora de planificar una diversión al aire libre. Exactamente. Quiero asegurarme de que tengamos la mejor experiencia posible. Te lo agradezco. No puedo esperar a que pasemos tiempo afuera con el hermoso clima. Yo también. Será un día maravilloso lleno de risas y alegría. Lección 29. Actividades de tiempo libre. Oye, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me encanta hacer senderismo en las montañas. Es muy refrescante estar al aire libre. Eso suena maravilloso. La belleza de la naturaleza es incomparable. Absolutamente. Hay algo muy relajante en estar rodeado de árboles y aire fresco. Estoy de acuerdo.
El senderismo es una excelente manera de despejar la mente y mantenerse activo. Sí, además, las vistas desde la cima siempre merecen la pena. ¿Has descubierto algún sendero favorito recientemente? Encontré un hermoso sendero con una impresionante cascada al final. Eso suena increíble. Me encantaría recorrer ese sendero contigo alguna vez. Lección 30. Llamada de atención. Mañana, por supuesto. ¿A qué hora quieres que te despierten? ¿Qué tal a las 7 a.m.? Eso nos da tiempo suficiente para prepararnos. Suena bien. Quiero asegurarme de que tengamos una mañana relajada antes de nuestras actividades. Sí, me encanta empezar el día, sin prisas. Exactamente. Una mañana tranquila marca un tono positivo para el resto del día. Estoy de acuerdo. Además, podremos disfrutar de un rico desayuno antes de salir. Sí, prepararé un café y unas tostadas para empezar el día. Eso suena perfecto. No puedo esperar para comenzar nuestra aventura. Yo tampoco puedo. Va a ser un día fantástico por delante. Lección 31. Controles y contrapesos. La situación también plantea dudas sobre la eficacia de nuestros controles y equilibrios. Sí, es crucial garantizar que el poder no se concentre en un área. Exactamente. Un buen sistema debe promover la rendición de cuentas y la transparencia. Estoy completamente de acuerdo. Es importante que los ciudadanos confíen en sus instituciones. Sí, mantener esa confianza requiere de evaluación y mejora constantes. Realmente lo es. Necesitamos responsabilizar a nuestros líderes y exigir integridad. Absolutamente. Participar en debates sobre estas cuestiones es esencial para avanzar. Creo que la concientización y la educación desempeñan un papel importante a la hora de fomentar el cambio. Sigamos abogando por un sistema que sirva a todos de manera justa. Lección 32. Desarrollo de la empatía. A veces me resulta difícil sentir empatía, especialmente en situaciones difíciles. Eso es comprensible. Puede resultar difícil ver las cosas desde la perspectiva de otra persona. Sí, pero sé que es importante ponerse en su lugar para comprenderlo mejor. Absolutamente. La empatía ayuda a construir conexiones y compasión más fuertes. Quiero trabajar en esa habilidad. Es esencial para el crecimiento personal. Ese es un gran objetivo. Practicar la atención plena puede ayudarte a ser más empático. Estoy de acuerdo. Tomarse el tiempo para escuchar y reflexionar es crucial. Sí, todo el mundo tiene sus dificultades, y comprenderlas puede fomentar la bondad. Haré un esfuerzo consciente para abordar las situaciones con más empatía.